Un privilegio, he dicho en repetidas ocasiones que a mí la palabra expertos me choca mucho, porque en la vida aprendes a diario. O sea, y más con tanto cambio que se está viniendo aquí con nosotros, tanto cambio que tenemos todos en nuestra vida, en nuestro quehacer. Pero bueno, al final de cuentas, esta pandemia nos ha cambiado la vida y el futuro ya no cubre, ya las expectativas que teníamos, Víctor, ya no son las mismas en tiempos electorales, en tiempos de estrategias, de comunicación política. Esto es totalmente nuevo, ¿sí o no? Completamente de acuerdo contigo, Karen, como siempre. Primero, darte las gracias por esta tercera entrevista que ya tenemos, que me encanta dar las gracias a tus televidentes, a toda la gente que está al otro lado de la pantalla, por este momento increíble que tengo de poder aprovechar este tiempo para compartir con todos ustedes y sobre todo darte las gracias a ti por esta nueva oportunidad. Efectivamente, el mundo ha cambiado, el coronavirus ha hecho que todo cambie. Vemos procesos electorales que han quedado completamente afectados en los últimos tiempos. Por ejemplo, tenemos uno de los primeros que fue aplazado, fue el de Bolivia, que tiene pendiente desde octubre del año pasado reelegir a presidente, vicepresidente, diputados, senadores, luego de lo que los comicios fuesen anulados por presunto fraude electoral. No sé si lo recuerdas, pero el expresidente Evo Morales renunció y ahora está refugiado en Argentina. Estos comicios ahora parece ser que se van a dar el 6 de septiembre. También los siguientes comicios electorales grandes, por así decirlo, presidenciales, son las elecciones generales de República Dominicana, la primera vuelta, en la que yo y mi empresa estamos trabajando desde hace tiempo con un candidato presidencial. Y van a ser el 5 de julio, si Dios quiere, y no se aplazan, porque recuerda que las elecciones municipales del pasado febrero se aplazaron también, y no fue precisamente por el tema del COVID, sino por problemas con el sistema de votación, que tuvieron que, de alguna manera no se aludió fallas técnicas, etcétera, entonces hubo que trasladarlo un mes. Ya vamos a sufrir, ¿te acuerdas que teníamos el otro proceso diferido, que era el del referéndum constitucional de Chile? Este debía realizarse en torno al 26 de abril, pero ha sido reprogramado para el 25 de octubre, y sobre todo las grandes elecciones de este año, Estados Unidos, que es el país más afectado por la pandemia, que prevé realizar sus elecciones presidenciales y legislativas el 3 de noviembre y ha optado por continuar con el calendario electoral de forma completamente normal, sin hacer ninguna alteración para sus elecciones presidenciales, senatoriales, de Cámara de Representantes, etcétera, etcétera, etcétera. No nos olvidemos de México. Claro. México, un caso increíble lo que va a pasar en México. O sea. Bueno, preocupante. Claro que lo que pasa en Estados Unidos va a tener incidencia directa en México, ¿no? Definitivamente. Pero yo lo que siento es un desconcierto absoluto a nivel mundial, una decepción en cuanto a la credibilidad de los políticos. De alguna forma va a tener incidencia en las votaciones, en las elecciones, porque ahora, ¿qué discurso nos van a dar? Por favor, ¿qué discurso creen que nos vamos a creer? Ahora hay que segmentar, lamentablemente hay que segmentar. La clase baja, la clase media y la clase alta. México sigue siendo un país que tiene muy marcadas las clases. Aunque quieran hablar de democracia, aunque quieran idealizar, aquí la votación y el criterio de votación es muy diferente al resto del mundo. Tanto así que mira que en España hicieron una moción de censura, sacaron a Rajoy. Esto es impensable en México. ¿Cuál es tu visión? Vamos a ver, el COVID definitivamente va a alterar no solo las economías, que van a ser muchísimo más débiles en todo el mundo. Vamos a ver cómo va a haber caídas de todos los PIBs, de la mayoría de países. Sí es cierto que lo más importante al principio de la crisis era salvar vidas, pero ahora tenemos que salvar las economías. Y de todos modos hay otro tema muy importante, y es que las democracias van a ser mucho más frágiles. El sufragio, cómo se va a votar,
si se van a respetar los procesos electorales, si va a haber más fraude electoral. Todo vaticina que la democracia de alguna manera va a quedar muy tocada en muchos países debido a la nueva coyuntura en la que nos ha tocado vivir, esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. Y de alguna manera el impacto de la pandemia podría desestabilizar las prácticas democráticas, desde el voto y las protestas hasta los derechos civiles, y yo creo que de alguna manera afectar la confianza en las propias instituciones democráticas por parte de los ciudadanos. Estamos viendo procesos electorales que, como tú bien sabes, yo creo que ya no es un secreto que está habiendo una compra del voto en Latinoamérica muy, muy fuerte. El Transparencia Internacional, el pasado 23 de septiembre, lanzó su barómetro global de la corrupción en América Latina y el Caribe. Era un informe que hacía encuestas a más de 17.000 ciudadanos en 18 países de la región y presentaba datos de opinión pública sobre corrupción, incluyendo experiencias de la población con el soborno. Pues México fue, para desgracia de los mexicanos, el país en que más ciudadanos dijeron haber recibido sobornos para ejercer su derecho al voto. A este le sigue República Dominicana, Brasil, con un 46 y un 40% de la población encuestada, pero el 50% de los encuestados, o sea, el 50% de los mexicanos, afirman haber recibido sobornos para ejercer su derecho al voto. Eso es muy triste para una democracia. Con lo que nos ha costado históricamente conseguir esos derechos sociales para el voto, es algo tremendo. Y como tú muy bien decías, en un país con 60 millones de pobres. Sí. ¿Y cuántos muertos, efectivamente? En fin. O sea, estamos hablando de 60 millones de pobres. Es que, al final, el acceso a los programas sociales, a beneficios que se dan en campañas electorales, es que al final se convierte en una cuestión de supervivencia. Por lo tanto, a esa ciudadanía que lo necesita tanto, que vive al día a día, muchas veces no la podemos prejuzgar por llevar a cabo este tipo de prácticas. Entiendo. Sí. Y eso es algo de lo que los políticos mexicanos tienen que aprender y tienen que tener muy en cuenta, que no debemos entrar en ese tipo de prácticas fraudulentas, irregulares e ilegítimas en los próximos comicios de 2021. México va a sufrir no solo las elecciones más grandes y complejas de la historia de México, por el número de cargos a elegirse, porque van a votar 95 millones de electores, porque se va a votar, es la primera vez que habrá elecciones concurrentes en todas las entidades federativas, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos, donde vemos ahora mismo además a un López Obrador muy tocado en todos sus índices de aprobación, tras el discutible manejo que ha tenido la crisis del COVID, claro, y que se está jugando la hegemonía en el Congreso que le dio en las elecciones de 2018. Pero hablando de eso, ¿de qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ganar las elecciones en México? Teniendo muy claro toda esta nueva coyuntura. Mira, lo que hacemos primero nosotros siempre es hacer un buen análisis. Antes de hablar, siempre hay que estudiar. Entonces, ¿qué hacemos? Analicemos México. México tiene 128 millones de personas, ¿de acuerdo? Tiene una población urbana del 80%. El 80% de los mexicanos viven en población urbana. De ahí, 114 millones de mexicanos tienen acceso a teléfonos celulares. ¿Qué significa? Que el 89% de la población tiene un smartphone ahora mismo y tiene acceso a Internet. De hecho, aumentó un poco más de 800.000 nuevos usuarios entre 2019 y 2020 y la penetración de redes sociales en México ya se sitúa en torno al 70% de la población. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 70% de la población ya puede ser incluido directamente para conseguir o orientar su voto únicamente yendo a través de redes sociales. A través de redes sociales, como han hecho grandes candidatos históricos que luego han sido presidentes, como Barack Obama, como Donald Trump, como Nayib Bukele, como el propio AMLO, que es si no recuerdo mal, es uno de los mandatarios que está en el top 3 con mayor número de seguidores en Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, de toda la región. Si no el primero, no lo recuerdo bien.
Pero lo más importante, Karen, yo creo que es, como siempre, a quién vamos dirigidos, a la gente. Hagamos un análisis de la gente, de los mexicanos. Muy pocos candidatos se paran a darse cuenta de quiénes son ellos, cómo conecto con esos ciudadanos, quiénes son. Pues para empezar, la tasa media de edad de México está en 29 años. ¿Qué significa? Que en las próximas elecciones, digamos que en torno al 45, 50, yo creo que va a ser por ahí, del voto lo van a definir jóvenes entre 18 y 39 años. Por tanto, los nuevos candidatos que se vayan a lanzar a todas esas enormes elecciones que van a haber, van a tener que dirigir mucho su mensaje hacia eso, hacia ese nuevo electorado. Un nuevo electorado que está completamente aislado de todo lo que tenga que ver política. Hay una desafección, como tú bien sabes, impresionante. Ya nadie cree en los políticos y menos los jóvenes. Y además, el grave problema que tienen los políticos es que no saben cómo conectar con los jóvenes y mucho menos a través de los canales de redes sociales. Es increíble, pero como te decía, o sea, si el 92% de los mexicanos tienen un smartphone, si el 76% de los mexicanos tienen una computadora, si el 45% tiene una videoconsola en casa, y si además la media de uso de redes sociales al día es de 3 horas y media, imagínate, o sea, al final es la única fórmula que tenemos hacia dónde van las elecciones y cómo tenemos que comportarnos y conquistar a ese nuevo electorado. O sea, tenemos que aprovechar los nuevos canales, tenemos que diseñar mensajes específicos para cada uno y sobre todo ver las necesidades que tienen todos esos ciudadanos. Porque cada ciudadano tiene una necesidad distinta, tú lo sabes, Karen. O sea, nada tiene que ver una localidad de otra, pero hay ciertos temas comunes que nos unen. O sea, que por ejemplo haya un nivel de inseguridad disparado en México, en muchísimas zonas, donde las madres en estos momentos tienen una grandísima preocupación por el estado de seguridad de sus hijos, donde el hambre ha llegado a México con el COVID y se ha extendido como hacía muchos años que no existía. Y estamos hablando de hambre, de muchísima gente que en estos momentos no tiene que llevarse a la boca y que le importa muy poco el COVID porque no sabe qué va a hacer con sus hijos mañana. Y eso no lo están diciendo muchos medios de comunicación. Eso el gobierno parece no estar teniéndolo en cuenta y estamos hablando de muchos millones, no estamos hablando de 4 o 5, ¿de acuerdo? Y a esos millones van por mucho dinero y mucha plata que se ponga para el día D, como hemos hablado, ya que es el país que ahora mismo se practica la compra de voto de forma mayoritaria de toda América Latina. Por mucho dinero que tengamos, esa desafección no la vas a arreglar en un día con $20 para Costco. Al final son los impuestos que ellos entregaron. En la gran mayoría de ocasiones, no lo neguemos. Porque por eso sufrimos los graves... El verdadero virus, además del COVID, es la corrupción en América Latina. Es el segundo virus más grave que estamos viviendo. Dios mío, yo trabajé con un candidato que es el presidente más cool de toda América Latina, Nayib Bukele, y él lo decía directamente: el dinero alcanza cuando nadie roba. Es que es así de simple. Es que si no metiésemos la mano en el saco, podríamos de verdad cambiar países. Si de verdad pusiésemos a gobernantes que tuviesen la capacidad, la meritocracia, la experiencia necesaria en momentos tan graves como los que vive la sociedad. No nos olvidemos, estamos viviendo una emergencia internacional que nunca habíamos vivido. Esto es algo inédito para la historia mundial. Esto de meternos en casa tantos meses y que no pase nada, que ya la gente dice, nada, lo tomamos a risa. Dice, la fase 4, ¿cuál es? Vienen los zombies, los alienígenas. Claro. Oye, ya todo cambió. Los gobiernos han demostrado, además, unos no, pero otros sí han demostrado mucha ineficiencia. Sobre todo eso es lo que más me preocupa, que haya tanta desafección política. Tenemos que volver a intentar reivindicar los liderazgos del pasado. Tenemos que reivindicar la meritocracia en política. Tenemos que denunciar, pero también tenemos que aplaudir. Tenemos que intentar
también, de alguna manera, conseguir que los jóvenes se involucren en política, que los jóvenes vuelvan a creer, como lo hicieron en la etapa de Obama, que los jóvenes hoy en día de Colombia, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, de Perú, de Chile, de Ecuador, de España, se lancen a las calles con proyectos, con ideas, con ganas, con ilusión, para demostrar que el mundo puede ser un lugar mejor, y no con antorchas y con ganas de destrozarlo todo. No, ¿Pero por qué? Porque no conectan los políticos hoy en día con ellos. Y no es tan difícil, de verdad. Solo hay que tener buena voluntad y cabeza y creatividad para hacerlo. O sea, si uno quiere llegar a ser alcalde, presidente, ministro, solamente por el cargo, por figuretear, como dicen muchos, por favor, que no lo hagan. por el hueso. Que no lo hagan, por el hueso, que no lo hagan. El COVID nos ha demostrado que una mala gestión de lo público conlleva pérdida de vidas humanas, de tantísimas vidas humanas. Estamos viendo cifras de más de 100.000 muertos en Estados Unidos, de más de 30.000 muertos en España. Es que esto ya no puede seguir así. Estamos viendo confusión en las cifras, estamos viendo falta de credibilidad de las grandes potencias mundiales al respecto. Y sobre todo estamos viendo a unos políticos que van como pollos sin cabeza, que no generan ninguna credibilidad, que se están peleando entre unos y otros, y al final la gente lo está pasando muy mal en sus casas. O sea, un candidato con experiencia y que tenga y que pueda demostrar que va a generar soluciones de verdad y no solo discursos bonitos en momentos de alta crisis, va a ser definitivo y le va a venir muchísimo mejor. Ahora mismo ya la demagogia no va a funcionar también cuando hay tantas muertes. Hay personas que se están lanzando como independientes y que no tienen experiencia política, pero tienen un background o tienen una vida en la que se ha demostrado que pueden ayudar a otros, que han hecho obras, dicen que por sus obras los definirán, y la desesperación de no creer ya en los partidos tradicionales, pues ¿favorece o no favorece a candidatos independientes que no tengan una experiencia política per se? Es que depende mucho del candidato en concreto, depende mucho de la persona, depende mucho de su experiencia previa, depende mucho de cómo entienda la política. Si él entiende la política como Hay muchos posibles candidatos que vienen del mundo empresarial, por ejemplo, y entienden la política como prácticamente un cuento de hadas. Bueno, Trump. Bueno, no sé, hay varios, entonces, pues, y la entienden de esa manera, pero hay otros que, por ejemplo, saben que venir a la política significa venir a recibir muchos ataques, venir a atacar muy duro, venir a ser una persona pública que además a la que se le exponga toda su vida y la de su familia, venir a sufrir campañas de contraste muy fuertes, con fake news, con muchas veces son falsas, son inventadas, etcétera, muy duras en contra de ellos. El tema hoy por hoy es la tristeza, la poca fe que hay en la credibilidad de los políticos y bueno, pues tenemos que tener un líder, se tiene que votar por alguien. Necesitamos personas que trabajen por personas, necesitamos personas auténticas, no alguien que digas, este tío, no. Tú has demostrado con hechos que eres eso y por eso es un privilegio poder difundir esto, poder darte a conocer más de lo que ya eres dentro del ámbito político, pero me encanta la persona. Me encanta el ser humano con el que estoy hablando y eso es el asesor político y ese es el director de marketing que gente como yo que vamos a ir a votar necesitamos que estén detrás de un tío que es candidato porque necesitamos un cambio y necesitamos cambios en las esencias y eso solo lo hace una buena persona. Y tú eres una buena persona. Tú lo has dicho, cambios en las esencias. No solo es comunicar los valores de un producto, que es lo que hacen muchos, sino es ayudarle a entender su propia esencia e intentar que sean mejores seres humanos.
para que de alguna manera no solo se comuniquen mejor con esa ciudadanía y conecten con ellos, sino los entiendan, empaticen con ellos y entiendan la verdad de su cargo, que es un cargo para el servicio al ciudadano, única y exclusivamente. Ese cargo tiene que servir para mejorar la vida de las personas. Si no, por favor, que se dediquen a otra cosa, que se vayan a la empresa privada, que ganen mucha plata, que tendrán mucho poder, mucha influencia y serán maravillosos. Es correcto. Por favor, que lo público lo toquen con cariño los que de verdad quieran cambiar el mundo y construir un mundo mejor.